Buenas noches, mi nombre es Lina Fernanda Patiño, soy del grupo G3 SIP y les voy a hablar sobre qué son los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental, su aplicación, su diseño y características correspondientes. Para empezar a hablar sobre este instrumento y herramienta, tenemos que conceptualizar lo que es un fondo acumulado, ya que se debe mirar su implementación y su utilidad de estas herramientas para los criterios archivísticos. ¿Qué es un fondo acumulado? ¿Por qué existe un fondo acumulado? Bueno, un fondo acumulado aparece por la falta de carencias administrativas, los cambios frecuentes en la misma administración y carencia en falta de políticas. Por lo tanto, son documentos reunidos en el transcurso de la vida institucional sin ningún criterio archivístico. Por lo tanto, a lo que refiere el Acuerdo 039-2002, no pueden ser tenidos en cuenta después de la aplicación de la tabla de retención documental, ya que no son documentos organizados que no podrían pretenderse tener un tiempo de retención sin tener identificada y clasificar las series, subseries, fondos, secciones. Pero, ¿qué podemos hacer para organizar un fondo acumulado? Pues para iniciar la organización de un fondo debemos establecer tres aspectos: el establecimiento del nivel de organización de la información, en qué estado se encuentra, en qué grado de conservación, qué existe, qué hay dentro de ese fondo documental. De esta manera, también reconstruir la historia institucional de la entidad, desde dónde inició, desde cuándo, sus gestiones, y la elaboración de un plan archivístico integral que permita definir todos los objetivos y la valoración del mismo. Para empezar el establecimiento del nivel de organización en que se encuentra el fondo acumulado, debemos de seguir el proceso metodológico de organización, es decir, un inventario preliminar, un diagnóstico, procesos de clasificación, ordenación, descripción, es decir, cuadros de clasificación documental, valoración documental, el proceso de valoración documental y el empleo de la herramienta tabla de valoración documental, es decir, la propuesta, afectación e identificación de biodeterioro, evaluación de las condiciones ambientales y de depósitos. Para empezar vamos a hablar de lo que quiere decir clasificación y ordenación documental. En clasificación es la parte donde identificamos y conformamos los que son las series, subseries, fondo, secciones, subsecciones. Es decir, por ejemplo, para fondo sería Secretaría Distrital de la Mujer, sección Dirección de Talento Humano, serie hojas de vida, subserie hojas de vida del nombre de la persona que corresponde, Lina Fernanda Patiño, o historias laborales, la serie subserie historias laborales de docentes, como un ejemplo de conformación. Frente al establecimiento de clasificación y ordenación de la documentación, podemos encontrar su reglamentación en el Acuerdo 005-2013, que nos dice que se deben establecer criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Los encontramos en los capítulos 2, 3 y 4 del presente acuerdo. En él encontramos también que en una clase de ordenamiento y de descripción se implementa y se usa el cuadro de clasificación documental para la ordenación de un fondo. La Ley Federal de DOF 2301 del 2012 nos dice en el artículo 19 que los sujetos obligados deberán elaborar instrumentos de control y consulta archivística que permitan la organización, administración, conservación y localización de la información a través de instrumentos
como el cuadro de clasificación documental, definido también por la Ley Federal 2 200204 sobre lineamientos de descripción y ordenación documental en las dependencias o entidades. Establece que el cuadro de clasificación documental es un instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo en base a sus atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad. Es decir, cuadros de clasificación documental son esquemas del fondo documental que reflejan la jerarquización y clasificación a la documentación producida por una entidad o institución. Es decir, finalmente es el registro de la clasificación y organización de las series, subseries, secciones y subsecciones. Por lo tanto, es una herramienta de control que permite el acceso a recursos documentales. Se caracterizan por ser simples, flexibles, es decir, fácilmente asimilables para las personas que los utilizan. Están compuestos por toda la documentación que se produjo a lo largo de la vida institucional y las funciones de cada dependencia. Según el instructivo para la elaboración de cuadros de clasificación del Archivo General de la Nación, se debe de tener en cuenta que este proporcione una estructura lógica de acuerdo a la documentación producida y recibida por una institución según sus funciones. Facilidad de localización, es decir, acceso. Facilidad de localización física, es decir, el control y manejo de la documentación. En cuanto a su formulación, se debe seguir y tener en cuenta los instrumentos jurídicos, es decir, la normatividad existente en la entidad, los esquemas de clasificación existentes y, eh, y los recursos que, con el cual debe contar para la implementación y aplicación del mismo. Para la formulación y elaboración de los cuadros de clasificación documental se debe partir de principios como la delimitación, es decir, que el único objeto que tiene el cuadro es la clasificación del fondo. Unicidad, que no importa la cronología de la documentación, todo debe ser clasificado desde la más antigua hasta la más reciente. Estabilidad, debe garantizarse y basarse en las funciones de la dependencia o entidad, siendo así una clasificación segura. Simplicidad, característica ya mencionada anteriormente, es decir, debe ser simple, universal y flexible para que sea asimilable para las personas que lo utilizan. Debe haber una identificación previa de la documentación, es decir, construcción de las agrupaciones documentales, en los que podemos utilizar lo que son manuales de funciones y procedimientos. Luego encontramos lo que es la jerarquización, es decir, el orden lógico en el que deben ir las categorías de agrupaciones documentales. Por ejemplo, están circulares, circulares informativas, circulares normativas. Luego está la codificación, que es la relación entre el orden y la clasificación de las categorías de las agrupaciones documentales, en la que se hace una utilización cuidadosa de las claves y códigos a utilizar. Por ejemplo, el, de la Secretaría Distrital de la Mujer, el código de dependencia es 100 para despacho, 2 para actas para la serie y para su subserie 2.1 actas de consejos locales de seguridad. Por lo tanto, debe ser muy cuidadosa porque depende mucho con el funcionamiento y el procedimiento de la entidad.
En la segunda etapa, para la elaboración del cuadro de clasificación documental, se tiene en cuenta la validación, que es la aprobación de las autoridades para su aplicación, es decir, del comité interno de archivo, su formalización, o sea, su aplicación e implementación y difusión, las supervisiones, es decir, el seguimiento y asesorías frente a garantizar las acciones de funcionamiento del cuadro de clasificación documental y la capacitación, que es la especialización y formación para, para las aplicaciones y procedimientos del cuadro de clasificación documental. En cuanto a su aplicación, se tienen varias interpretaciones según la lectura de consideraciones generales de los cuadros de clasificación documental del autor Luis Fernando Sierra, en el cual nos dice que este actúa en las tres edades de los documentos, ya que en el archivo de gestión actúa como parte de la organización, control para el archivo central y administración para el archivo histórico. Es fundamental y de utilidad, ya que gracias a él podemos identificar y establecer qué elementos y documentos deben de estar presentes en un expediente. También podemos saber cómo está organizado físicamente un archivo, que este sigue su secuencia. Además, gracias a él podemos saber cómo separar la información según un esquema y no a partir de criterios individuales o subjetivos que nos permiten dañar la secuencia y funcionalidad u objeto del fondo documental. Por ello es fundamental para los procesos de clasificación, ordenación y descripción para un fondo documental. Para finalizar con el proceso de los cuadros de clasificación documental, podemos decir que se clasifican en funcionales, es decir, en funciones, como los que podemos encontrar secciones, subsecciones y series. Cuadro de clasificación orgánico, es decir, que se basa en la estructura organizacional, es decir, por ejemplo, organigramas. Encontramos el cuadro de clasificación orgánico funcional, es decir, es la fusión de los dos anteriores cuadros de clasificación, y el uniforme integral, que es la modificación del cuadro de clasificación funcional. Ahora seguimos con el proceso como habíamos establecido la metodología de valoración documental. Nos permite analizar y determinar los valores primarios, es decir, de gestión, legales, jurídicos, y secundarios, es decir, de conservación e investigación, como lo son lo histórico y científico, de las series documentales. Esto nos lleva a que este proceso nos permite elegir para eliminar y seleccionar y conservar realmente lo de utilidad, lo que realmente le sirve al archivo, y así mismo fijar plazos de transferencia del archivo de gestión al archivo central y del central al histórico, lo cual permite tener un mayor acceso, una restricción de consulta, conservación de la documentación y eliminación, que son los resultados que se esperan para contener el archivo que se necesita, la organización del archivo. Un elemento o instrumento importante para el proceso de valoración documental es la tabla de valoración documental, tal y como lo dice la guía metodológica para elaboración de tablas de valoración documental del autor Luis Fernando Sierra. Este lo define como el producto del análisis y organización de un fondo acumulado. Tal y como lo hemos visto y hemos seguido la metodología enunciada por el Archivo General de la Nación en esta misma guía, se ha hecho lo que es un inventario preliminar, un diagnóstico a nivel de cómo se encuentra la información, procesos de clasificación, ordenación y descripción a través de la elaboración de los cuadros de clasificación documental,
que tal y nos reflejan lo que es la clasificación y ordenación de los listados y agrupaciones documentales existentes en una entidad, la cual también usó elementos como son la historia de la institución, manuales de funciones y procedimientos y recolección de información a través de los productores de la información. Por lo tanto, toda esta información a través de la identificación del valor documental, del análisis de valores primarios y secundarios, nos lleva a un producto y análisis de organización del fondo acumulado que se ve reflejado a través de las tablas de valoración documental. Además, estas nos permiten reflejar lo que son el listado de agrupaciones documentales, su valoración documental, su disposición final y aplicaciones y procedimientos necesarios a través del Archivo General de la Nación. Por ello encontramos elementos como lo son el código o número de dependencia, series o contenidos documentales, fechas extremas como la fecha inicial, fecha final, eh, valores corresponden a primarios o secundarios, número del tipo de documental, eh, retención de los archivos, retención de tiempo de los archivos del archivo central, la disposición final, es decir, que si corresponden a conservación total, es decir, a valor histórico, que requieren de investigación y son de valor de patrimonio documental, si van para eliminación, si van para selección, si van para microfilmación, es decir, fotografiar los documentos, si se requiere señalar algún procedimiento de transferencia, también si hay una norma o disposición legal frente a un expediente que tenga competencia, y lo podemos ver en la imagen a continuación, el reflejo de estos elementos. Ya sabemos cómo está compuesta una tabla de valoración documental. Ahora vamos a ver su metodología de elaboración. Primero debemos tener en cuenta el estudio y análisis cuantitativo y cualitativo del nivel de conservación del archivo. Para eso debemos tener un análisis real del archivo y su conservación a través de factores externos e internos, elementos a evaluar lo que son los antecedentes del fondo acumulado. Dentro del nivel cualitativo tenemos en cuenta lo que son la planta física, los sistemas de clasificación, ordenación y consulta. En el nivel cuantitativo se tiene en cuenta los inventarios y el estado físico y deterioro de los documentos. En el segundo paso tenemos lo que son los estudios institucionales, de los cuales ya teníamos un producto e información a través de la elaboración de los cuadros de clasificación documental y sus elementos, pero en él se determinan a través del valor primario información detallada a partir de sus productores, eh, con el fin de obtener una información objetiva. En los valores secundarios tenemos lo que es información documental, bibliográfica, legislativa y normativa a través de organigramas, manuales de funciones y procedimientos. En el tercer nivel encontramos lo que es la evolución de la estructura orgánica de la entidad, que como sabemos debe y da mención a lo que es el cuadro de clasificación documental, que también se menciona en el cuarto punto de su elaboración, ya que el cuadro de clasificación documental, como sabemos, nos permite identificar las funciones de la entidad, series, subseries, tipologías, ya que está conformado por toda la documentación que se produjo a lo largo de la vida institucional y las funciones de cada dependencia. Por último, vamos a hablar de la aprobación y aplicación de las tablas de valoración documental. En cuanto a su aplicación, podemos cuestionarnos para qué nos sirven las tablas de valoración documental y cuál es su alcance. Pues nos sirven de instrumento de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica e institucional de una entidad.
Además, nos sirven para realizar un plan de acción de transferencias secundarias que nos permiten mirar lo que es la transferencia de un archivo central a un archivo histórico. Para su alcance podemos decir que nos sirve para mostrar de manera clara y sencilla la totalidad del fondo acumulado, además de servir de guía metodológica para la organización y selección documental a través de un plan de acción que permita concretar acciones para la organización del fondo acumulado. Está sujeto al control y evaluación de los logros alcanzados y es aprobado por el comité interno de archivo. Dentro de la aplicación se tienen en cuenta lo que es la capacitación para la aplicación y manejo de la tabla de valoración documental, la selección, es decir, retiro de la información que no corresponde a valores primarios ni secundarios según la tabla de valoración documental, la foliación, la eliminación, es decir, elaboración de inventarios, la preparación física a conservar, es decir, la limpieza, el retiro de material metálico y demás elementos que requieran una buena preparación. Y por último tenemos lo que es la actualización a través de la elaboración de inventarios y la implementación de inventarios que nos da como la finalidad de cómo está compuesto el fondo acumulado. En cuanto a la normatividad para aprobación y aplicación de las tablas de retención documental, tenemos lo que es el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, que por medio del cual se modifican los decretos 2578 y 2609 del 2012 y se modifica la forma de elaborar, presentar y evaluar e implementar las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Lo podemos encontrar principalmente en el artículo 1, que dice establece su obligatoriedad para implementación para las entidades del Estado o entidades privadas que cumplan funciones públicas. En cuanto a su aprobación, tenemos la circular 002 de 2013, que es la aprobación de las tablas de valoración documental y su presentación ante el artículo 322 de la Constitución Política. Se hace mención que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, a través del Archivo de Bogotá como ente rector del Sistema Distrital de Archivos, debe formular las políticas de gestión documental, organización y conservación de la documentación. Por ende, este ente debe ayudar y orientar a las entidades en cuanto a políticas de conservación y organización de la documentación. Es bien cierto que la obligatoriedad y la implementación de las tablas de valoración deben darse a partir del Comité Interno de Archivo, que tiene la responsabilidad de la conformación de la memoria histórica institucional y la conservación del patrimonio documental. Por eso es tan importante su implementación y su obligatoriedad. A partir de ello se aprobará y se remitirá al archivo distrital, al Consejo Distrital de Archivos para su aprobación y evaluación. Después de ser aprobada por el mismo, se remitirá como registro de información para el Archivo General de la Nación. Es también cierto que para el Archivo de Bogotá, según sus competencias, deberá hacerse una sustentación o realizarse una sustentación que permita evidenciar las transferencias secundarias y la disposición final de las series y subseries, con la excepción de que estas no pueden estar intervenidas parcialmente. Con esto doy terminación frente a lo que es las tablas de valoración documental, los cuadros de clasificación documental, su aplicación y diseño. Muchísimas gracias.